eh, inicio, lo primero que quiero decir es que me la pasé muy bien leyendo este trabajo de Erika, no solo por la cercanía que tenemos de temas, sino por todo lo que implica ver la materialización de un trabajo como este. Mire, seguramente pues todos ya le echaron un ojo a ambos libros y ya se dieron cuenta de que tiene que ver con algo que en el mundo académico institucional se nombra como filosofía del lenguaje, pero ninguna de ambas publicaciones está sometida a los márgenes y a los límites que institucionalmente se han decidido sobre esta disciplina, ¿no? Esto, por supuesto, es un trabajo que Erika y yo compartimos y que en buena medida le debemos a Ana María aquí presente, que desde hace muchos años pues han trabajado en este asunto, ¿no? Les quiero contar a modo de anécdota que cuando yo estudié la licenciatura, Erika era la única profesora en el colegio que daba filosofía del lenguaje no analítica. Y bueno, de ahí fue que yo aprendí algunas cosas. Ana María había también dado filosofía del lenguaje, pero cuando yo estudié, ella ya daba teoría del conocimiento. Entonces yo más bien tuve que aprender de ella en otro tipo de otra forma de la epistemología, otra forma de la estética, ¿no? Política, etcétera. Pero la filosofía del lenguaje no analítica la aprendí con Erika. Entonces, en esa medida, ver este libro me parece que como eso, como la realización de un trabajo de muchos años que finalmente se ha materializado y evidentemente me llena de alegría, de júbilo y de orgullo, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? En estos años de trabajo. Entonces, bueno, como les decía, bueno, solo para terminar con este anecdotario, valdría la pena mencionar que en la actualidad en el colegio se ofertan un número equitativo de grupos de filosofía del lenguaje analítica y no analítica, lo cual es un logro bastante importante y quienes damos esos grupos somos Erika, Natalia, que también pertenece a este seminario, y yo, ¿no? Entonces, eso de verdad es un logro institucional bastante importante, ¿no? Que ya no se descuide, que ya no solo se oferten grupos de filosofía del lenguaje analítica, sino que ya tomen en cuenta estas otras tradiciones. En fin, como les había dicho, preparé un texto que está todavía en calidad de borrador, así que ustedes disculparán si no está perfectamente acabado, pero creo que contiene, en términos generales, aquello que eh, eh, da cuenta de las operaciones que tienen lugar en el libro. Entonces, comienzo a leerlo. Convocar a pensar filosóficamente en torno a la palabra es uno de los desafíos de mayor actualidad en la filosofía toda, sobre todo si por actualidad comprendemos no solo el tiempo presente, es decir, ese tiempo escurridizo que se tiende y se pliega entre el pasado y el futuro, sino un campo cronotópico intervenido permanentemente por conjuntos de fuerzas que lo constituyen y le brindan una consistencia, como diría Nietzsche, intempestiva, en la que pasado y futuro confluyen por igual según se vayan decantando las fuerzas y sus necesidades críticas. Toda actualidad, en ese sentido, tendría algo de un zeitgemäße, es decir, de inactualidad o intempestividad, dependiendo de cómo se le considere, o mejor, de cómo se le intervenga críticamente. La reflexión sobre la palabra, es sabido, no es algo nuevo en el campo de las humanidades, incluida la filosofía. De hecho, desde hace poco más de un siglo, en el ámbito de la filosofía institucional se inauguró el rubro Filosofía del Lenguaje, a partir del célebre texto Über Sinn und Bedeutung, escrito por Gottlob Frege. A partir de ahí, y de las discusiones entabladas por Russell y Wittgenstein, entre otros, la filosofía del lenguaje fue concebida dentro de parámetros matemáticos, lógicos y cientificistas, cuya finalidad estuvo colocada en la búsqueda y la consecución de la verdad. En este sentido,
el lenguaje, a través de un rapto institucional, como le ha llamado Ana María en otros lugares, que del mundo anglosajón se extendió hacia prácticamente todo el mundo occidental, fue muy pronto encasillado en el orden de la lógica, la semántica y la verdad como adecuación. De modo que la gran mayoría de los y las filósofos del lenguaje circunscribieron sus reflexiones al interior de estos órdenes, intentando a toda costa encontrar maneras en las que fuera posible purificar, entre comillas, las ambigüedades en el lenguaje para que mediante su uso se pudiera decir efectivamente la verdad. Esta forma de considerar el lenguaje corre paralela a otras corrientes en humanidades, como ciertas formas de la lingüística y la antropología, en las que el lenguaje es concebido sobre todo como un medio o instrumento que traza un vínculo, acertado o no, entre aquello que se piensa y aquello que se considera como real al interior, no, perdón, como real. Al interior de ellas se ha buscado con frecuencia determinar el origen del lenguaje, sus funciones, su organicidad, sus mecanismos endógenos y exógenos que le permiten la función comunicativa al interior de lo humano. Este espectro de reflexiones, diríase instrumentales en torno al lenguaje, es el que mayor influencia ha tenido en el resto de las humanidades y ha servido en buena medida de campo trascendental para la filosofía analítica del lenguaje, cuyos intereses comunicativos y veritativos están supuestos en todas sus problematizaciones. Frente a dichas tradiciones mayores, por decirlo en lenguaje del esoguatariano, el libro Filosofía de la Palabra, ensayos sobre Vico, Humboldt y la crítica de los discursos de Erika Lindig emerge como un acontecimiento intempestivo en el sentido arriba señalado. Es decir, irrumpe o interviene en la actualidad de la filosofía institucional del lenguaje, así como en la mayoría, otra vez en sentido deleuziano, de la mayoría de las humanidades que reflexionan sobre el lenguaje, introduciendo flujos intempestivos para trastocar lo que en estos ámbitos se comprende como lenguaje en sus espectros analíticos e instrumentales. Pero aquí hay que hacer una anotación. El libro se llama Filosofía de la Palabra y no Filosofía del Lenguaje. Y aunque la palabra es una forma del lenguaje, vale la pena preguntar, ¿a qué obedece este deliberado desplazamiento del lenguaje a la palabra en el título? En primera instancia, se trata de una iteración apropiativa, pues la autora remite la acuñación del término a Ana María Martínez de la Escalera en un libro de 2001 titulado Algo propio, algo distinto de sí, ensayo sobre Dante, Gracián y la astucia del lenguaje. A primera vista, y a modo de hipótesis, esta tachadura o sobreescritura remite a un gesto de resistencia e insubordinación por parte de ambas autoras, quienes durante años han pensado filosóficamente el lenguaje e institucionalmente han tenido que solventar numerosas dificultades para que su trabajo sea reconocido y concebido al interior de eso que se autodenominó como filosofía del lenguaje al interior de la academia analítica. En este sentido, la sustitución del lenguaje por la palabra aparece como un gesto de rebasamiento y ampliación de sentido, pues aunque las autoras sepan muy bien que el lenguaje es más amplio que la palabra, su concepción de la palabra es más amplia que la concepción del lenguaje en la mayoría de las filosofías y de las humanidades. Así lo describe Erika Lindig. Y esta es una cita. Palabra es, en su sentido más restringido, un término, un vocablo, una voz, un conjunto de letras o de sonidos que forman la menor unidad del lenguaje con significado. Va una. Pero palabra es también el habla, la facultad de expresarse con vocablos, como cuando hablamos del don de la palabra. Dos. Se emplea también para referirse al lenguaje en general y específicamente para calificarlo, como cuando decimos de palabra fluida. Tres. Para referirse a algo que se dice, unas palabras de salud. Cuatro. Es, además, lo dicho o escrito por alguien, como cuando decimos en palabras de Vico. 5. Se utiliza como objeto de los verbos conceder, dar, tomar, pedir, tener, hacer uso de y otros, ¿no? Como cuando decimos le concedemos la palabra, damos la palabra, tomamos la palabra, etcétera. Ya van 6. Junto con los verbos dar, comprometer, empeñar, cumplir o mantener, significa prometer lo que se expresa. Al menos tenemos 7 acepciones muy amplias de lo que palabra significa.
Aprovechando este espectro polisémico y pragmático, cabría decir político, la autora tacha el lenguaje, sobreescribe la palabra y en este movimiento propone un campo más amplio desde el que se vuelve necesario reflexionar filosóficamente para investigar no solo en torno a los usos lógicos, semánticos y epistémicos de la palabra, sino en torno a sus usos públicos, retóricos, políticos, materiales y performativos, porque ahí también están la palabra y sus efectos. En resumen, hablar de filosofía de la palabra y no de filosofía del lenguaje es un gesto paradojal en el que, al reducir el espectro tradicional, se amplía el campo problemático sobre el cual es necesario reflexionar. Ese es el primer movimiento intempestivo del libro, que se distribuye por entre cada una de sus palabras y argumentaciones finamente urdidas. Una primera parte del libro está dedicada a examinar la filosofía de la palabra en Vico y Humboldt. Es una estrategia de lectura que recuerda las estrategias operadas por Nietzsche, pero sobre todo por Deleuze. Erika Lindig pone en marcha dos series de ensayos monográficos, entre comillas, en torno a dos autores que ciertamente no se encuentran entre los más populares en el ámbito académico. ¿No? En este sentido serían autores menores, otra vez en sentido deleuziano. Y lo hace para, a través de ellos, mostrar numerosos procedimientos alternativos paralelos a la tradición racionalista, a través de los cuales la filosofía de la palabra no se reduce solo a los sintagmas, sus sentidos, sus significados o la verdad que habitan, sino que se encuentra inextricablemente unida con la retórica, la política, la estética, la ontología y, en fin, con la cultura toda. La primera serie de esta primera parte está conformada por tres ensayos en torno al pensamiento de Vico, cuyos títulos son Filosofía y Retórica, el problema de las relaciones entre la verdad y la tradición en Giambattista Vico. Otro es Mito y Verdad en Vico y el otro, La experiencia poética en Vico. En ellos se nos presenta a un Vico retórico y filólogo, pero sobre todo político. Se presenta como, en abierto posicionamiento crítico frente a Descartes, Vico reivindica la tópica, esto es, los lugares comunes aristotélicos, frente a la filosofía que busca la verdad únicamente como el resultado de la claridad y distinción en el razonamiento. Así lo dice la autora. Cito. La filosofía cartesiana, creía Vico, despreciaba la tópica, la retórica en general y el sentido común, ya que para aquella bastaba con juzgar la verdad de cualquier cosa acercándosele sin presuposiciones. Vico se dio cuenta de que esto es imposible, pues toda argumentación, del tipo que sea, presupone la lengua en que se enuncia. Fin de cita. Así, Vico reivindica la tópica, argumentando que sus presupuestos son la actividad ingeniosa y fantástica, la lengua y el sentido común, relacionados más con la verosimilitud que con la verdad. En este sentido, se resalta la necesidad de tomar en cuenta estos elementos como presupuestos de toda creación de la verdad, cuya consistencia lleva en su raíz las fuerzas generadoras del mito y la poiesis como creaciones colectivas de relatos significativos que dan sentido a la existencia. Y en este sentido, no dejan de resaltarse los elementos colectivos y políticos de toda verdad. A través de esta relectura vickiana, la propuesta de una filosofía de la palabra derrama los sentidos convencionales para entrar en relación con, cito, una metafísica poética, no, una metafísica poética, una lógica poética, una moral, una economía, una política, una física, una cosmogonía, una astronomía, una cronología y una geografía, todas ellas poéticas. Fin de cita. Y todas ellas también históricas. A través de Vico, Lindig ofrece una contralectura vía la palabra del conocimiento y la verdad, y así afirma que, cito, fueron entonces el ingenio, la fantasía y la memoria, y no la razón, las facultades del alma gracias a las cuales el hombre conoció el mundo, y con ello lo creó. Esto es muy importante, ¿no? No solamente se trata de conocimiento, sino de creación, ¿no? Y creación de ese conocimiento. La segunda serie de esta primera parte del libro está dedicada a Humboldt. Los ensayos que la conforman llevan por título El lenguaje y el mundo, la lectura gadameriana de la filosofía del lenguaje en Humboldt y Génesis del lenguaje en Humboldt. Así como se leyó a Vico en oposición a Descartes,
Humboldt se lee en oposición a Kant, y no sin razón, pues enfrentarse al sujeto trascendental kantiano siempre deja la sospecha de que a pesar de que el análisis kantiano está hecho con base en los juicios que tienen lugar en el lenguaje, es decir, el lenguaje, no fue pensado con la radicalidad que requería la cuestión. En este sentido, la lectura que aquí se hace de Humboldt reúne, por una parte, la confrontación con Kant, por otra, el rescate humboldtiano de la tradición romántica, en específico Hamann y Herder, y finalmente, la recepción crítica de Humboldt en la hermenéutica filosófica del siglo XX. Nietzsche, pero sobre todo Heidegger y Gadamer, desde cuya lectura crítica se estructuran ambos ensayos. ¿Acaso el planteamiento humboldtiano más prolífico que constituye esta serie es aquel que afirma que el lenguaje, esta es una cita, el lenguaje en general puede concebirse como experiencia del mundo y las diversas lenguas como cosmovisiones singulares? Fin de cita. En efecto, para Humboldt, el lenguaje conforma la experiencia. En palabras del autor, el hombre vive con los objetos de la manera en que el lenguaje se los presenta. Esto es una cita a la que se le da muchas vueltas a lo largo del texto. Una proposición como esta, después del despliegue de la hermenéutica en el siglo XX, nos podría parecer hasta cierto punto obvia. El mérito de estos ensayos consiste en rastrear su procedencia en Humboldt, así como en el énfasis crítico de su lectura. La estrategia crítica de Liebknecht descubre que, pese a que los planteamientos humboldtianos descansan sobre diferentes elementos confrontados y en ocasiones francamente aporéticos, como las dimensiones trascendental y empírica del lenguaje por un lado y por otro las nociones de génesis y estructura, esto no constituye un impedimento para pensar el lenguaje, sino por el contrario, constituye una fuente problemática bastante prolífica a través de la cual se puede llegar a afirmar, por una parte, que la pertenencia a una tradición lingüística, si bien es condición en la construcción de una, si bien es condicionante en la construcción de una cosmovisión, no es del todo determinante y siempre es posible romper con esta tradición o círculo lingüístico entrando a otro círculo mediante el traslado o la integración de la propia lengua a una extranjera. Aquí hay una idea que me hace falta desarrollar, porque en los ensayos, en este segundo ensayo sobre Humboldt, se plantea de diversas formas que una buena manera de romper con este círculo lingüístico creado por la tradición, ¿no?, en la que habitan los hablantes, se puede romper mediante digamos, el ingreso a otro círculo de otra tradición, en otra lengua, y yo pensaba mucho en el concepto de extranjería que proponen Deleuze y Guattari, ¿no? Que no se trata necesariamente de una lengua a otra, ¿no? Digamos del español al alemán o al inglés o al griego, sino que toda lengua tiene sus propias estrategias para crear extranjerías dentro de ellas, ¿no? Entonces me parece que esta idea eh, puede... me pareció prolífica, pues, ¿no? Para pensar esta forma de la extranjería pensada por Humboldt. Bueno, continúo. Por otra parte, también se puede encontrar en Humboldt que el sujeto no es nunca un sujeto autofundado, sino que este es el resultado de la fuerza histórica, social y política de la propia lengua, que a la vez es extraña o extranjera. Esto fue una cita. Es decir, vuelvo a citar, que la lengua misma lleva en sí la posibilidad de las nuevas formas del decir, de las nuevas problematizaciones, pero esta es una posibilidad limitada. Esto es una cosa importante que acontece en todas las lecturas que hace Erika en el libro, pese a que siempre trata de extraer las posibilidades críticas que nos ofrecen, ella misma hace una lectura crítica y siempre señala los límites de los textos, y eso es muy importante. Esto debería anotarlo porque no lo tengo escrito. Bueno, la segunda parte del libro, y aquí encontramos otra intervención intempestiva, acaso la más radical, está dedicada a lo que la autora denomina teoría crítica de los discursos, que, siendo parte de la filosofía de la palabra, centra sus intereses en las exclusiones y violencias cometidas contra los cuerpos feminizados, racializados y o mercantilizados, asumiendo los discursos, cita, a la manera Foucaultiana,
como palabra efectivamente pronunciada o escrita, como juegos de acción y reacción, pregunta y respuesta, dominación y retracción, y también de lucha. Fin de cita. Es decir, se trata de una crítica que vía la palabra se hunde en sus efectos históricos y materiales para mostrar cómo los efectos performativos de la palabra han creado figuraciones antropocéntricas, androcéntricas, etnocéntricas o bien falogocéntricas, que siempre son susceptibles de ser resistidas, combatidas y subvertidas mediante la creación de nuevos sentidos y prácticas discursivas de resistencia que acontecen igualmente en la palabra, en sus usos, en sus políticas y en sus figuraciones retóricas capaces no solo de ampliar la experiencia, sino de subvertirla a través de sus prácticas mismas. Esta segunda parte está compuesta por 2 ensayos y un epílogo. Los ensayos son Figuras de la exclusión, herramientas teóricas para su crítica, y El hombre y sus otros, figuraciones antropocéntricas. El epílogo, escrito por Ana María Martínez de la Escalera, se titula Retórica y crítica. En el primer texto, partiendo de la concepción retórica del lenguaje Nietzsche, la autora examina la figuralidad o retoricidad, como le llama de Man, para mostrar cómo todo lenguaje es figurativo y retórico, señalando con ello que cuando se trata de la verdad en el discurso, lo más relevante no es una presunta adecuación, o no, a una presunta realidad, sino sus efectos políticos persuasivos, pero también interpretativos, pues hay en la interpretación una fuerza apropiativa generadora de figuras del discurso que a su vez suscitan numerosos efectos en los cuerpos. Entre estos efectos, por supuesto, se encuentra la exclusión, entendida como una interpretación específica del otro en la que se le coloca en posiciones de sometimiento o subordinación en las relaciones sociales. Este y otros efectos regularmente pasan desapercibidos en el lenguaje mismo, gracias a la historicidad de la lengua, pues, afirma la autora, el hábito y la repetición son máquinas catacréticas. En efecto, pareciera que la figuralidad del lenguaje constituye asimismo figuras del discurso que performativamente penetran en los cuerpos produciendo efectos específicos de poder. Pese a lo apabullante de esta tesis, la autora encuentra, de la mano de Derrida y Butler, que es justamente el carácter iterable de la palabra, ese que de alguna manera produce la catacresis, el mismo en el que se encuentra una posibilidad de resistencia o de subversión, pues la reiterabilidad propia del lenguaje hace posible que en su producción de diferencia emerjan nuevas figuras que le hagan frente a aquellas figuras de la exclusión. El segundo texto de esta segunda sección del libro aborda lo que la autora denomina figuraciones antropocéntricas. Aquí se dan cita dos de los autores más presentes a lo largo del libro, a saber, Vico y Nietzsche. Y se da cita también el que acaso sea el tópico más persistente en el texto, la retórica. Se trata de una especie de bucle reiterativo que retoma una buena parte de los temas y problemas trazados en los textos precedentes y que a través de ellos muestra cómo, en efecto, la figuralidad discursiva del hombre, cito, es el eje que hoy articula diferencialmente las relaciones de exclusión con las figuras que se constituyen como sus otros. Fin de cita. Siguiendo a Armando Villegas, Lindig asevera que la figura moderna del hombre es un artificio retórico que ha servido para colonizar, civilizar, ciudadanizar, evangelizar, educar y desarrollar ciertos proyectos, tanto económicos como culturales. Esto fue una cita. Frente a ello, se propone la figura de la alteridad como, otra vez cito, la figura de la alteridad como la instancia crítica que produce nuevas experiencias de lo humano, experiencias que plantean relaciones justas con eso que llamamos mundo, con las otras y otros, con nosotras mismas. Experiencias que dan lugar y tiempo a lo diferente, no antropocéntrico, y que la crítica tiene la responsabilidad de encontrar y generalizar a través de un ejercicio de escucha respetuosa para poner en cuestión las herencias antropocéntricas, por una parte, y por otra, para proponer nuevas. Hasta aquí, Erika Lindig. La alteridad, por supuesto, también acontece en la palabra, en su materialidad, en su historicidad, en su politicidad y su performatividad, puesto que toda figura discursiva está siempre sujeta a su reemplazo, por la elemental razón de que la figuralidad del lenguaje
es incalculable. Finalmente, el libro cierra con un texto de Ana María Martínez de la Escalera, en el que, a manera de epílogo, insiste en la retórica como experiencia figural, tropológica y argumental. Esto es, como un campo de experiencia habitado por los discursos que no tiene dueño ni autor, y en el cual tiene lugar la producción de sentido, esto es, la producción de órdenes políticos, sociales, culturales y por ello de poder y de dominación, en los que se despliegan los cuerpos. En este sentido, reafirmando una idea constante a lo largo de todo el libro, aquí se afirma que la retoricidad del mundo de la experiencia es la condición de una fuerza realizativa y material que posiciona todo sentido en un mundo de vínculos. Esto fue una cita. En efecto, se trata de esa fuerza del discurso operada por la sofística y luego examinada cuidadosamente por Platón en el Fedro y Aristóteles en la retórica y en la poética, que supo advertir el poder de la palabra. Pero aquí, para Martínez de la Escalera, no se trata de pensar o de utilizar una fuerza cualquiera, sino esa fuerza crítica del discurso capaz de actualizar la investigación histórico-genealógica de la palabra y de los discursos como investigación en torno a experiencias entrecruzadas en las que se ponen de por medio diferentes órdenes de lo político. Por eso, afirma la autora, que la crítica es la tarea sin coartada de la retórica porque se aplica sobre sí misma como disciplina. Es un continuo poner en cuestión el proceso mismo del sentido y los haceres del sentido, es decir, su performatividad. Hasta aquí llega el texto que he escrito, que insisto, creo que necesita todavía tejer un poquito más fino algunas argumentaciones, rematarlo, evidentemente, pero me gustaría concluir mi participación diciendo que efectivamente yo percibo en este texto una intempestividad que opera en diferentes sentidos y que es una intempestividad que no solamente se inserta en el campo de la filosofía del lenguaje, como plantea al inicio del texto, sino que se inserta en el campo de las humanidades en general y de lo que podemos comprender como crítica a los discursos, ¿no? Digamos, justamente a través de todo este eh, rastreo en otros autores y todo el trabajo que se ha realizado en el seminario. Esa es una cosa que me faltó explicar, ¿no? Toda esta segunda parte del libro es una parte que Erika asume como heredera del trabajo que se ha realizado en el grupo del Trío de Exclusiones, ¿no? A través de todo este trabajo, creo que se ofrecen numerosas herramientas críticas, en el sentido en el que Nietzsche asumía la crítica del presente y por ello una crítica intempestiva, para asumir a la palabra, a los discursos y a sus efectos de maneras que nos permitan crear futuros posibles que procedan justamente de esa crítica y que sean diferentes a esa actualidad eh, pasmosa e inconveniente en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Eri, por dejarme leerlo y por dejarme presentarlo, y muchas gracias a todos por escucharnos. No, Billy, muchas gracias por tu lectura y tu escritura tan generosas. De verdad te lo agradezco mucho. Bueno, pues también, Gerardo, a ti te agradezco mucho la lectura del libro y pues te doy la palabra con muchísimo gusto. No te escuchas, Gerardo, estás silenciado. Tenía el audio apagado. Entonces, bueno, pues también muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Siempre recibo las notificaciones de las reuniones de los viernes, pero realmente, pues no puedo ir. Y, y bueno, ahora tengo también algunas páginas que leer. Espero no repetir lo que ya muy bien ha leído Billy. Yo me voy a detener en algunos aspectos de este libro, la filosofía de la palabra, ensayo sobre Vico, Humboldt y la crítica de los discursos, que
Es el número 42, el último número de Bitácora de Retórica, que se publica esta Bitácora de Retórica aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, lo que empiezo diciendo es que la publicación de Filosofía de la Palabra marca un hito en los estudios de retórica en México. No sé más allá, pero por lo menos en México a mí así me parece, debido a que ofrece una orientación, si no novedosa, sí muy poco transitada, pues vincula la retórica como una forma de ejercicio del poder político con la filosofía más reciente, integrada al pensamiento crítico y a las luchas contra las exclusiones y las violencias. Em, eh, Quiero subrayar que el libro es el resultado del proyecto, de un proyecto PAPIT intitulado Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso de este instituto y del seminario Alteridad y Exclusiones, los usos de la teoría crítica contemporánea en los ámbitos de las palabras y los cuerpos de la Facultad de Filosofía y Letras, en que participamos como responsables Ana María Martínez de la Escalera, Erika Lintic y su servidor, y que gracias a productos como este obtuvo pues la calificación de excelente en el dictamen último que se dio al proyecto. Em, que bueno, aunque a mí no me importa tanto, eso tampoco me avergüenza decirlo. Esto es. Entonces, creo que en trabajos como este, pues ayudaron a que esta calificación pues alcanzara ese nivel. Bien, ahora, se preveía que la vinculación de dos proyectos de la UNAM que provienen de orientaciones históricamente problemáticas, como son la retórica y la filosofía, podría producir resultados novedosos en los estudios del discurso. Este libro representa el producto más acabado de ese proyecto, aunque más relacionado con la filosofía crítica del discurso, pues representa una llamada de atención a los estudiosos de la retórica, no solo de la necesidad de que la filosofía eh, vuelva su mirada hacia la retórica, sino también y sobre todo de que la retórica debe acudir a la filosofía y actualizar su orientación disciplinaria a los problemas sustantivos que aquejan a las sociedades. En la relación entre retórica y filosofía se ha resaltado tradicionalmente la confrontación entre ambas y la falta de entendimiento mutuo, o como un rechazo de la retórica por parte de la filosofía, por la falta de un compromiso de aquella con la verdad. Pero esta confrontación o rechazo se ha dado en orientaciones tradicionales, en que ambas disputan el poder del discurso, aunque más bien resultan en general complementarias. De cualquier forma, en estos casos la filosofía ha tenido que diseñar su propia tecnología de la comunicación, esto es, su propia retórica a fin de cuentas. Platón fue un adversario de la retórica, como todos sabemos, y como se encuentra en el Gorgias, pero solo de aquella que parte de lo verosímil, mientras que propuso una retórica filosófica conductora de almas mediante la verdad, que pusiera pues la verdad como base primaria y última del discurso. Por su parte, Aristóteles se presenta como un observador de los fenómenos del discurso político, quien disecciona para observar sus elementos persuasivos y las relaciones que se establecen entre ellos. Los estoicos estudiaban la retórica junto con la dialéctica, entendidas como dos partes de una lógica orientada al razonamiento y a la moral. Luego, durante la Edad Media, Alfarabi, Avicena y Averroes comentaron, y Alfarabi también tradujo, la retórica aristotélica y escribieron sobre retórica dentro del campo de la lógica y de la filosofía.
Mientras que durante el Renacimiento la retórica estaba integrada en los Studia Humanitatis y fue objeto del interés de numerosos intelectuales, que bueno, por decir algunos, Rotterdam, Luis Vives o Agrícola, etcétera. A partir de la filosofía moderna, con Descartes se dio, en cambio, una lucha frontal en contra de la retórica, que predominó hasta bien entrado el siglo XX, aunque no todos los filósofos seguían esta tendencia, sino que mantenían la retórica como parte de sus intereses. Y es aquí precisamente donde entran Jean-Baptiste Vico, Humboldt y Nietzsche en el último en el siglo XIX. Quienes se ocuparon de la retórica como parte esencial de su pensamiento. Vico y Nietzsche impartieron cátedras de retórica y oratoria y escribieron sobre ellas. Este último diría que el lenguaje es retórico, tanto en su forma como en su contenido, puesto que no transmitimos episteme, sino doxa, y nuestro lenguaje es figurativo, son figuras. Bueno, pues Erika Lindy Cisneros retoma esta tradición, aunque en un sentido filosófico actual más amplio. Se ha preocupado sobre todo, como bien lo sabemos, de la filosofía del lenguaje y la estética, siendo su principal línea de investigación la teoría crítica del discurso. Su formación como académica e investigadora inició en 1998 en el marco del proyecto Problemas de la Alteridad, cuya responsable fue Esther Cohen y corresponsable Ana María Martínez de la Escalera. A partir del 99 participó en una serie de proyectos de investigación que, perdón, todos ustedes lo saben, pero quiero aquí recordarlo, han abordado desde una perspectiva crítica los problemas de la alteridad en relación con el discurso de las humanidades y el de los activismos sociales. Posteriormente, siempre en el campo problemático de la alteridad, se orientó hacia la teoría crítica de los discursos y específicamente a la crítica de las exclusiones, ¿no?, sociales, de género, racistas, etcétera. Bueno, hasta aquí diríamos que su formación estuvo íntimamente ligada a los procesos filosóficos, a las discusiones filosóficas, pero desde principio de este siglo, o tal vez antes, se relacionó con la retórica y con la historia de la retórica en el campo de la historia de los problemas filosóficos del lenguaje, relación que se estrechó al participar en proyectos PAPIT como Retórica y Educación de 2014 y 2016 y Retórica Jurídica y Deliberativa de 2018 a 2020, además de fungir desde 2014 y hasta 2017 como presidenta de la Asociación Mexicana de Retórica, designada en Asamblea Plenaria del 23 de mayo del 2014, y como responsable del proyecto ya mencionado Retórica y Filosofía en los estudios del discurso, junto con Ana María Martínez de la Escalera y su servidor. Numerosas publicaciones suyas muestran esta relación entre retórica y filosofía, con una orientación propia que enriquece el debate contemporáneo. Realmente creo que esto es importante. Aunque el abordaje de la retórica y la filosofía se vincula a los eh, problemas sociales y políticos, aquí señalaba nuestro compañero Billy. Bueno, el título del libro ya se ha señalado y bueno, pues ahí vienen los dos personajes centrales a los que dedica sus indagaciones la autora. Y ya también hemos visto cómo se divide el texto en tres capítulos, además de la introducción. Em, en el primero trata la filosofía de la palabra de Vico, em, y vamos a ver enseguida los demás, pero me voy a detener sobre todo en esta primera parte. Bueno, este capítulo, la filosofía de la palabra
de Vico, de Giambattista Vico, Mito y Verdad, y la experiencia poética en Vico. Em, Nuestra autora señala que su propuesta de una filosofía de la palabra parte de la lectura de los textos pertenecientes a una tradición excluida que tomó, citando objeto de examen y preocupación, las relaciones problemáticas entre la autoridad del texto para decir la verdad y la verdad del mundo. En este caso, ya se ha dicho, entendiendo el mundo como algo que estaba siempre sujeto a interpretación, enfrentándose así a la tesis instrumental. Esta tradición excluida y crítica se encuentra representada por los textos en este libro de Giambattista Vico, que, como ya he dicho, se estudian en la primera parte eh, de Humboldt en la segunda. Esta tradición problematizó, esta tradición crítica problematizó, entre comillas, los supuestos metafísicos, autoritarios y excluyentes del pensamiento filosófico hegemónico de su tiempo, cierran comillas, entre los que la autora menciona el supuesto moderno del sujeto como fundamento de toda experiencia posible y por lo tanto como anterior a ella, como origen del sentido y de la expresión. Enseguida observa que se recurre para el examen crítico a una lectura interdisciplinaria en la que se inscribe la tradición retórica como una instancia decisiva. Luego de señalar lo anterior, pues me permito referirme a algunos puntos tratados en esta primera sección del libro, em, en, sobre todo en el primero de los tres ensayos, que se intitula Filosofía y Retórica, y que trata entonces ahí el problema de las relaciones entre la verdad y la tradición en Vico. Ahí se señala aquello que mencionábamos al comienzo sobre la fuerte oposición disciplinar entre retórica y filosofía, que se concretiza en la oposición entre verdad y verosímil, englobando lo verosímil en las tradiciones y la sabiduría popular. Que bueno, esto es lo que corresponde precisamente a los llamados endoxa en retórica y en dialéctica aristotélica, que funcionan como opiniones compartidas por la mayoría o los más sabios. Eh, Esta sabiduría se enfrenta al discurso cartesiano, hegemónico en su tiempo y específicamente al concepto ahistórico y despolitizado del sujeto como fundamento metafísico de todo conocimiento y experiencias posibles. En la página 13 cita a varios estudiosos, entre ellos a Martínez de la Escalera, Armando Villegas y a Foucault, sobre la importancia de utilizar la retórica en el análisis del discurso. Y a mí me parece que son eh, pasajes bastante significativos. Ahora, el último de los tres, el de Foucault, eh, eh, el autor Foucault sugería, entre comillas, reintroducir la retórica, el orador, la lucha, la lucha del discurso en el campo del análisis para estudiar el discurso, aún el discurso de la verdad, como procedimientos retóricos, maneras de acciones, batallas, victorias, para retorizar la filosofía. Aquí me parece que existen pues dos ámbitos que sería importante resaltarlos. Por una parte, el campo del análisis y por otra parte, el campo de la creación, cuando se dice precisamente que como procedimientos retóricos, maneras de vencer, esto es, diríamos, tanto como objeto de estudio como también producción discursiva. Bien, la autora seguirá este principio de reintroducir la retórica y el orador en las luchas del discurso a lo largo del libro. En la siguiente sección, página 20-27, la autora trata de los conceptos de tópica y crítica que se desarrollan en el discurso de Vico
intitulado El sistema de los estudios de nuestro tiempo. Según Vico, en este discurso se han dado dos métodos de estudio: el método moderno, que él llama crítico o cartesiano, y el antiguo, denominado tópico o problemático. A mí no me gusta lo de que se le haya llamado al primero crítico, pero bueno, así está en Vico. El primero se basa en verdades universales y absolutas. El segundo es el método problemático y parte de los verosímiles para llegar a verosímiles. Cada cual tiene sus virtudes y defectos, de manera que eh, Vico plantea la unión de ambos métodos. Esto a mí me llama muchísimo la atención. Establece, señala estos dos que recoge muy bien la autora del libro, estos dos métodos. Ahora me quiero referir, aparte de lo que aquí se ha dicho, para resaltar la importancia de este elemento, pues otra tradición que surge de estos dos modelos de pensamiento. Y en este caso me refiero en particular a Theodor Fiebig, quien en su Tópica y Jurisprudencia, publicado en 1953, estudió ambos métodos, pero no los mantuvo unidos como pretendía Vico, sino que prefirió el método problemático al crítico. La propuesta de Fiebig tuvo una influencia sustantiva en el Tratado de la Argumentación de Perelman, Titeca, y a través de este en las modernas teorías de la argumentación. Y yo diría que, en efecto, estas modernas teorías de la argumentación parten de esta obra estupenda de Theodor Fiebig, que también el título es bastante significativo: Tópica y Jurisprudencia. Ahora, aquí habría que señalar que eh, que Fiebig, en la parte tópica, aunque se refiere a Aristóteles, en realidad tiene sus bases en la tópica de Cicerón, que es una tópica de la jurisprudencia, que es una tópica que además une dialéctica y retórica, de tal manera que a partir de ahí pues, vamos a encontrar una retórica dialectalizada o bien una dialéctica retorizada. De ambas formas podría entenderse. Y esa es la tradición que hemos recibido, y también ya los estoicos habían hecho esta mezcla de retórica y dialéctica, porque como decía Aristóteles en la primera línea de la retórica, pues la retórica es, bueno, voy a decirlo así, antistrofa de la dialéctica, es correspondiente, es la otra parte. A esto se referiría. Entonces, a mí me parece que esta historia de la argumentación se inscribe pues en esta tradición originada precisamente por Cicerón y no tanto por Aristóteles. Bueno, em, y esta cuestión del método crítico opuesto al modelo cartesiano, Vico lo veía como eh, dos modelos que tienen sus virtudes y sus defectos, pero uniéndolos a ambos, los defectos en su gran mayoría se disuelven. Entonces, esta observación o esta vinculación que hace Vico me parece pues interesante, aunque yo creo que es en este caso más importante el aspecto tópico o problemático, porque se parte de problemas. Bien, ahora la autora aborda después las instituciones oratorias de Vico, opción práctica, como en el uso eficaz de la palabra. A los tópicos precisamente en esta obra dedica una gran parte. Bien, el segundo ensayo lleva por título Mito y Verdad en Giambattista Vico. Realmente interesante esta parte. Ahí la autora analiza entre comillas, el cuestionamiento vickiano de la oposición entre el discurso mítico
y el discurso racional, oposición que fue parte de una serie de ejercicios de apropiación del discurso, del saber y de la verdad por parte de la filosofía occidental. Para defender el carácter verdadero de los relatos míticos, Vico se sirvió del análisis filológico, tal como él lo entendió. Bueno, luego el tercer ensayo es la experiencia poética en Giambattista Vico. Se discute la noción de poiesis, noción que considera importante para la crítica de los discursos. Se trata de una propuesta radical eh, que antes que Nietzsche piensa la experiencia como una serie de relaciones entre los cuerpos mediadas lingüísticamente. Las formas de esta mediación son figurales o tropológicas. Ahora, en este caso, la autora recupera la noción de poiesis o inventio, pero cuestiona la propuesta antropomórfica y antropocéntrica de Vico mediante el procedimiento genealógico. Este procedimiento que analiza las fuerzas históricas y políticas que permiten la emergencia y prevalencia de un fenómeno específico que es contingente en el sentido nietzscheano, sin importar su extensión temporal, siguiendo en este caso lo que señala el autor en la página 58. Em, este asunto precisamente preocupa en particular a la autora, y lo habrá de retomar en la última parte del tercer capítulo sobre el hombre y sus otros. Bueno, luego viene este capítulo sobre la filosofía de la palabra de Humboldt, von Humboldt, que ya Billy ha señalado con mucha propiedad. Y bueno, aquí tengo algunos, eh, bueno, sobre eh, Gadamer, que es propiamente en el autor que se basa nuestra autora. Y luego en el último capítulo, herramientas para la crítica, donde viene estas figuras de la exclusión, herramientas teóricas para su crítica, el hombre y sus otros. Bueno, ahí eh, también ya se ha hablado de manera suficiente. Yo lo que solamente agregaría sería que em, pues este proyecto, este trabajo conjunto, también, también llevó, pues por lo menos a mí me llevó a entender la retórica tradicional de una manera un poco diferente. Que, en primer lugar, entender las técnicas discursivas de imposición de las figuras de la exclusión, que estas técnicas discursivas tienen eficacia solo cuando van acompañadas del poder. Pero existen las mismas técnicas de imposición también en la refutación y en la crítica. Y estas técnicas de refutación y crítica están divididas en un movimiento, en un doble movimiento, defensa y ataque. En este caso no es solo resistencia, sino también ataque. Y estaba viendo en las noticias de ayer que Trump em, estaba planeando cambiar la Secretaría de la Defensa por la Secretaría de Guerra, porque obviamente pues tiene otra, otra idea de lo que debe ser esta, o también los otros lo ocultaban, era una forma más bien de ocultar, y este lo está diciendo directamente, luego parece bastante simpático cuando dice estas cosas. Bien, en suma, ah, luego hago una referencia también al último texto, al epílogo que escribió Ana María Martínez de la Escalera sobre retórica y crítica. Y bueno, pues en suma, podrá observarse en este texto una posición crítica de inicio con la cual pasa revista a la tradición filosófica y retórica del lenguaje, de la que adopta la autora conceptos centrales de su método crítico, pero revisa y cuestiona los conceptos que someten, subordinan, excluyen o violentan a grupos sociales.
y no solamente grupos sociales. El libro, a mi juicio, es un modelo para continuar el estudio de otros textos con el fin de aprender y reforzar los principios que sostienen la filosofía política, pero cuestionando las formulaciones excluyentes y violentadoras. Pues gracias. No, pues muchas gracias a ti, Gerardo. Ciertamente hay que reconocer la importancia de la herencia retórica y de los estudios retóricos. Y nada, me dan ganas de seguir trabajando, la verdad, con estas lecturas. Como tenemos bien poquito, de verdad les agradezco muchísimo sus lecturas, ¿eh? Tenemos bien poquito tiempo y sí quiero presentar también el libro que compiló Billy López. También escribí un texto breve, es más breve que el tuyo, Billy, y tengo la deuda de terminarlo, ya verás en qué parte. Pero también me gustaría hacer una reseña, ¿no? De este libro y de otros, ahorita les digo cuáles. Entonces voy a leer, es un pequeño texto y discutimos si te parece bien, Ana María, porque tú también vas a comentar el libro de Billy, o no sé si tú quieras empezar. Este, a diferencia de mis compañeros meticulosos y demás, yo apunté una serie de cuestiones sobre el libro de Billy, pero no tienen un formato acabado. Las puedo leer como me fueron surgiendo en la lectura del texto, y si quieres, o empiezas tú, y si tenemos tiempo, antes de que corramos a la Ah, facultad, leo rápidamente, o me quedo nada más en una cuestión muy general que tiene que ver con la virtud del libro de Billy, Filosofía del Lenguaje, entre otras, por supuesto, de no pretender ser una historia de la filosofía del lenguaje. Sin duda es un acercamiento. Yo me atrevería a decir, quizá les parece exagerado, desde el dolor, porque desde que uno entra a esa facultad como estudiante, ah, parece que uno no puede trabajar sobre el lenguaje más que siguiendo cierta normativa cuyo origen es analítico. Si hablo del dolor, es porque el planteamiento era que ninguno de los autores que uno estaba trabajando, incluido a los rétores de la antigüedad, de la Edad Media, etcétera, etcétera, son filósofos y que eso no tiene que ver con la filosofía. Entonces, el dolor es haber aguantado que se nos diga esto no es filosofía, ¿sí? Y al mismo tiempo seguir una y otra vez insistiendo que si estamos hablando de la disciplina filosófica, que debe ser plural, que debe ser diferencial, es importante incluir la cuestión del lenguaje bajo el término que queramos, ¿no? Porque, por ejemplo, Erika mostró en su título Filosofía de la Palabra, en los comentarios de Gerardo se habló desde el nombre que le dimos al proyecto conjunto Teoría del Discurso, ¿sí? ujú. Hasta maneras contemporáneas de abordar la cuestión del lenguaje, donde la palabra lenguaje no está tan presente, pero sí formas de interrogar la manera como los grupos, los saberes, interactúan también con cuestiones claramente lingüísticas. Entonces, me parece que desde este dolor que yo comparto, o tal vez estoy exagerando con mis dos compañeros, tanto con Billy como con Erika, creo que el libro de Billy implica el no haber tenido la osadía y el acto de exclusión de pretender que es una y que hay una sola historia de la filosofía del lenguaje, sino que es múltiple, que implica
una traducción permanente entre grupos, entre idiomas, entre maneras de plantearse problemas contemporáneos, y que en ese sentido el texto de Billy queda abierto. Tiene otra virtud, es un texto para la docencia, no solo de filosofía del lenguaje, sino de lo que yo espero que el mismo Billy y otros estudiantes y profesores de la facultad lleven a cabo en forma de, ¿cómo llamarle?, diplomados sobre cuestiones o problemáticas del lenguaje, o como le llamemos, donde un libro como este, y espero que otros más, ¿sí?, aparezcan como libros casi de texto. Tienen un valor sobre el libro de texto. No son normativos, ¿no? No son ortodoxos, sino que nos plantean distintas voces para abordar este tipo de pensamiento. Tiene otra virtud, me encantaron sus notas de pie de página, que no solo clarifican cuestiones, sino que son básicas para darle cierto contexto a por qué el libro está dividido en estas 3 secciones. Luego hay una cuestión que yo con esta quería terminar, y es una especie de, se los voy a plantear como afirmación, aunque en otro momento lo voy a desarrollar. Yo le llamé una suerte de ambigüedad o de situación paradójica, porque el título dice filosofía del lenguaje. Pero si somos estrictos, el formalismo ruso, el estructuralismo francés, y no únicamente francés, sino francófono sobre todo, vienen de una especie de, y pongo comillas, afuera de la filosofía. Y con el paso del tiempo, ¿no?, se entrecruzan con la filosofía, por no decir que se meten sin pedir permiso a la filosofía, con el resultado de muchos de los autores y de las muy buenas notas de pie de página de Billy, ¿no? Pero me quedó la idea de por qué no abordar esta ambigüedad o situación paradójica. A mí no me encanta pensar que el afuera y el adentro tienen una relación de oposición antagónica, pero que sí debemos introducir ambas nociones, ¿no? Porque ese afuera de la filosofía, no únicamente en el siglo XX, porque tiene un poquito de historia atrás, como bien sabemos, en el XIX, se volvió una necesidad para la filosofía contemporánea, que le planteaba a la analítica que no era la última palabra, y sobre todo que hablar del lenguaje no solo es o no está condenado a la búsqueda de la verdad, sino a otras consideraciones, donde entrarían consideraciones pragmáticas, performáticas, históricas, sociales y muchas más que aquí ya de alguna manera se mencionaron. Entonces yo decía, ¿por qué no abordar como una buena interrogante estos atropellos que las ciencias del lenguaje le han cometido a la filosofía, que suele llamarse desde el norte global continental, que me parece inadecuado el término, y preguntarnos por qué ahí, con excepción de Rorty, por ejemplo, que intentó dialogar con la filosofía continental y con algunos autores, leyéndolos a su manera, como el caso de Nietzsche, ¿no?, que a mi entender no lo leyó absolutamente, ¿cómo les diré?, como uno esperaría que lo hubiera leído, sino sacando un poco de jugo de esta lectura particular. Ahora, lo interesante es que las ciencias del lenguaje atropellaron de manera, diríamos, espectral a cierta filosofía continental. Y lo hicieron de una manera
como si los filósofos que entraron en discusión y en diálogo con ellos no hubieran tenido otra salida, como sucedió también en el siglo XX con el caso de Freud, por ejemplo, ¿sí? O si prefieren ustedes, la cuestión de el inconsciente, que también atropellaron a la filosofía y la hicieron derivar hacia otros aspectos, otros propósitos, es decir, resignificar sus caminos, sus problemáticas, etc. Entonces, esta interrogante me encanta porque el libro se llama Filosofía del Lenguaje, se reconocen intercambios, lecturas y demás, pero lo curioso es haber escogido a estos, digamos, a estos caminos como ese lugar que permitió que la filosofía del lenguaje pudiera adquirir la fuerza para escapar a cierta analítica que con el tiempo se había vuelto dominante en la academia, en la institución filosófica, en particular porque lo sufrimos y por eso hablé del dolor hace un momento, nosotros como estudiantes y lamentablemente aún ahora todavía lo sufrimos, ¿sí? Cuando uno dirige tesis y tiene que pelearse con otros lectores porque sugieren que ese tipo de temas no se deben trabajar por ahí, etcétera, etcétera. Seguimos desde este dolor planteando las cosas. Entonces ahí me quedo. Tengo como 15 puntos más, ¿no? Pero me parece, nada más uno, ya, nada más para acabar. Hay una parte en la introducción donde Billy dices que todos nuestros textos, siguiendo una idea tuya en esa introducción, serían una suerte de prólogos. Y me gustó mucho que escogieras ese término, no en el sentido tradicional, normalizado de prólogo, ni siquiera literario, sino en el sentido de que pro es también estar a favor de. Y como todos sabemos muy bien, logos en el griego koiné no necesariamente hace referencia a la razón, sino precisamente a las palabras, al lenguaje, al discurso, etcétera, etcétera. Entonces me pareció muy pertinente, no sé si esa era la idea detrás de haberlo puesto Billy, pero me encantó que pusieras este término separado con un guión y no es un error tipográfico ni mucho menos, sino que descansa la importancia de tu introducción ahí, en esta idea de que todos los textos que tú te encargaste de leer con cuidado, de rectificar con cuidado y luego integrarlos al libro, son simplemente textos a favor del logos en general y que por eso este libro tiene que ir seguido de muchos otros. Así lo espero. Me callo, me callo. Erika, por favor. Muchas gracias, Ana María. Te va a dar tiempo de extenderte más. Yo voy a leer un texto que es muy breve y que tengo que elaborar. Ahora van a ver dónde. Entonces, hay lugar para eso y hay lugar también para discusiones y para preguntas y para todo lo que ustedes quieran. Bueno, y lo voy a leer. Entonces, en primer lugar, me gustaría decir que este libro pertenece a un proyecto de largo alcance en el que se ha comprometido Billy de lucha entusiasta, fíjate, tú hacías énfasis en el dolor y yo en el entusiasmo, Ana María, pero bueno, Más juntas. de lucha entusiasta, pero no por eso menos difícil, por ofrecer a las y los estudiantes de filosofía de la facultad y a las comunidades de pensamiento y de debate un campo de estudio, de análisis y de crítica del lenguaje que no se reduzca a eso que se ha llamado filosofía analítica del lenguaje, de corte anglosajón sí, porque le dan a Frege la paternidad, vamos a decir, ¿no? De todo el campo, pero sobre todo escrita en inglés a lo largo del siglo pasado. Y no nos olvidemos que continental se refiere al continente europeo y la analítica típicamente es inglesa.
o de las Islas Británicas y después norteamericana, ¿no? Entonces, escrita en inglés a lo largo del siglo pasado y lo que llevamos de este. Le anteceden por lo menos otros 2 libros, Filosofía del lenguaje, Horizontes y Territorios, y Filosofía del lenguaje, Retórica y Poesía, todavía no publicado por los largos tiempos de edición que padecemos, pero que es anterior a este, en su factura. Bueno, en segundo lugar, me gustaría hablar aquí en esta presentación entre nosotras y casi en secreto, y porque Billy me lo permitió así, la historia de este libro. Procede de un curso colectivo que Billy organizó para poner a discusión el trabajo de lectura del formalismo, el estructuralismo lingüístico de Saussure y algunas de sus derivas, por parte de maestras y maestros de la facultad, que es un trabajo de lectura colectiva puesto en marcha en los cursos y generalmente despreciado por las disciplinas académicas que creen que la investigación es individual, se lleva a cabo en cubículos de institutos, se comparte con expertos y se difunde o divulga generosamente, entre comillas, en el ámbito social. Por eso, las marcas de este trabajo de discusión están parcialmente borradas. Sin embargo, las experiencias que consigna no lo están del todo. En algunos textos más, en otros menos, puesto que las transcripciones de las clases, por cierto, hay que agradecerle a Daniela Rubalcaba todo el trabajo que hizo con estos textos, las transcripciones de las clases fueron revisadas y reescritas por las maestras y maestros. Se advierte una selección cuidadosa de textos y distintos estilos de exposición orientados a ofrecer interpretaciones, lecturas con el cuidado explicativo comprometido en la enseñanza, que creo yo que es otra de las virtudes de este libro, ¿no? Y en ese sentido sí funciona como uno de tantos posibles libros de texto. Igualmente cuidadoso es el diseño de este libro. Sabiendo que la selección de unas lecturas siempre implica dejar otras fuera, Billy decidió aquí explorar 3 corrientes de pensamiento. Él usa este término, corrientes de pensamiento, y me gusta la figura de una corriente de agua o de corrientes de aire quizá, ¿no? Entonces, corrientes de pensamiento en sus términos por los nexos teóricos que las reúnen, nexos multidireccionales, diría, de lecturas y problemáticas comunes. Así sostiene Billy, entre las posibles agrupaciones de las problemáticas filosóficas sobre el lenguaje, esta deriva constituiría un campo diferenciado de investigación, análisis y crítica del lenguaje, de la lengua o del discurso en el marco del llamado giro lingüístico, o quizá, como propone uno de sus textos, otro giro, uno estructuralista. Es importante que el libro no pretende ser exhaustivo. Ofrece, eso sí, dice Billy, un mapa suficiente para configurar este campo. Imagino este mapa como un mapa abierto, sin división política definitiva y sin límites establecidos. Un mapa que permite el tránsito entre lecturas y lecturas de lecturas, que permite demorarse en algunos de sus lugares y que puede enviar a caminos no transitados, dirigidos hacia otros territorios posibles y que vengan también de otros territorios posibles. En este sentido, el libro puede leerse en el orden que se presentan sus artículos, que es en cierta medida cronológico y temático, pero también puede leerse partiendo de cualquier punto. Voy a esbozar apenas el primer recorrido del libro y señalo algunos de los lugares que yo escogería para detenerme. Y esta parte es la que tengo que extender mucho más, pero les doy un boceto. La introducción ofrece una buena presentación de las problemáticas generales y las propuestas de cada texto, y no voy a repetir ese trabajo. Entonces diré que los textos sobre formalismo que abren el libro, además de ofrecer un panorama general de sus propuestas, subrayan el carácter artefactual de la literatura, en el caso de Jacobson, y el valor crítico de la operación de desautomatización o extrañamiento del arte en general. Y me gusta detenerme en estas operaciones o en esta descripción maquínica, vamos a decir, de los textos literarios o del arte, y que se podría extender, creo yo, a toda forma de comunicación, como diría Derrida, o a todo el ámbito de la experiencia, porque una de las cuestiones que este campo del pensamiento abrió o dejó pensar es en el lenguaje como una tecnología. Como ustedes bien saben,
la técnica y la naturaleza se han opuesto en la historia del pensamiento filosófico, y esta tradición reclama para sí el valor de la técnica y la capacidad de trabajo, la capacidad productiva y los posibles efectos de las técnicas, ¿no? Entonces, eso me gustaría a mí, ¿no? Ahí me detendría yo. Bueno, los siguientes 5 textos que componen la segunda sección, el estructuralismo y sus primeros espectros, expone los rasgos principales del estructuralismo lingüístico de Saussure de manera muy notable. La invención de la lengua, a mí me gusta decir que inventó Saussure la lengua, como sistema y sus consecuencias teóricas, además de la exigencia de cientificidad que orientó su propuesta y la de otras lecturas, y discute algunas de sus derivas. Lacan y el sujeto como producción ficcional, me parece muy importante y compartida con otros textos de Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Los textos radicales de Nietzsche, Benveniste y su trabajo crítico sobre el signo lingüístico, y en general esta lectura muy generosa de la lingüística de Saussure que hace Benveniste sin dejar de marcar los momentos aporéticos y los momentos críticos. Ese texto es muy bueno. Althusser y una refundación de la teoría del lenguaje que se encontraría allí, y la propuesta crítica de la semiología de Barthes. Finalmente, la última sección del libro, que se llama Variaciones post, entre paréntesis, y me gusta mucho el gesto del paréntesis también, ¿no? Eh, Porque un postestructuralismo sin paréntesis haría suponer que el estructuralismo en algún sentido está superado. Y no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de herencias, dice Ana María Martínez de la Escalera, y de deudas, contextos, ¿no? Que abren posibilidades de pensamiento a la vez que obligan a analizar algunos de sus efectos excluyentes sobre los que ya voy, ¿no? Entonces, post, entre paréntesis, estructuralistas, recoge algunas de las herencias, término derridiano, más radicalmente críticas, aunque igualmente deudoras del estructuralismo lingüístico y antropológico también. Expone el trabajo deconstructivo y de desedimentación derridiano para hacer énfasis en la necesaria crítica. El término es mío y por cierto que necesita determinación. Lo uso y lo uso profusamente, entonces eso lo haré para la presentación. ¿Por qué no? También voy a explicar por qué no lo quiero sustituir por otro, ¿no? Entonces, la necesaria crítica del etnocentrismo, fonocentrismo y falocentrismo del que participan los textos estructuralistas también, como parte de una tradición metafísica de pensamiento. Analizan las nociones de performatividad e iterabilidad y sus posibilidades, analíticas y nuevamente críticas, la configuración de la subjetividad, según Foucault, la problemática de la materialidad, que es importantísima también desde la lectura de Foucault, la herencia de Lesiana y finalmente la lectura de Cristeva. Entonces, bueno, todos estos lugares o todos estos territorios de tensión los voy a tratar en la reseña, Billy, si me permites, y dejo aquí lo que yo expongo. Y les doy la palabra a quien quiera hablar. No sé, Billy, si quieres tú empezar, Ana María, habría otros puntos, Sí, Gerardo. yo quisiera decir una cosa, aprovechando que está aquí Gerardo, y tú lo mencionabas, Erika, es que hace un par de días, Gerardo, me mandaste un correo preguntando por tu texto de retórica, de parresía y retórica, y la cosa es lo que decía Erika hace un rato, ¿no? Ese es un libro que se llama Filosofía del Lenguaje, Retórica y Poesía, que está aprobado para su publicación desde hace como 3 años, y que queríamos editar con una editorial española en coedición con la facultad, porque nos garantizaba una mayor circulación, no solo en Europa, sino también en Sudamérica. Y hubo ahí una serie de complicaciones administrativas horrendas, que no voy a reseñar aquí porque me deprimo. Total que al final ya lo está editando únicamente la facultad, y esperamos que salga en los próximos meses, que no pase de noviembre para que el libro esté editado. Entonces, en cuanto salga, pues obviamente se los hago llegar. Y una disculpa, Gerardo.
Nada más, y muchas gracias, Erika, y muchas gracias, Ana María, por haber presentado el libro. No estaría más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho. Muchas gracias por su generosidad. Yo tendría una sugerencia, Billy, muy rápida. No estoy diciendo que este, que este capítulo donde tú haces referencia a Deleuze sea el más importante, pero estás planteando una lectura deleuziana y sobre Deleuze que me parece interesante y que valdría la pena que tú mismo o que aquí en estas sesiones del seminario separáramos del resto del libro para leerlo, ir punto a punto leyendo lo que planteas, porque es muy interesante la manera como estás reinterpretando a Deleuze, ¿no? Y creo que le permite, creo que fuiste tú mismo el que lo dijo hace un momento respecto a la actualidad, que yo le agregaría a lo que tú comentaste, que actualidad se refiere a reactivar las fuerzas de un texto. En este caso, no solo de un texto, sino de varios, porque estás metiéndote a hacer lecturas muy finas, de verdad metiéndote, lanzándote a los textos, buscando aquello a lo que te puedes agarrar y sacarlo del libro para generalizarlo como algo que debe ser discutido como filosofía del lenguaje. Y eso sí me parece muy importante, ¿no? Es reactivar las fuerzas críticas, así le podríamos llamar, de este autor, que sin duda está siendo releído, pero no toda relectura tiene la bravura de no repetir de manera cansina los grandes conceptos deleuzianos, sino que lo abordas desde otros lugares. Otra vez regreso a la cuestión del afuera y el adentro, porque fue leyendo ese texto que vi inmediatamente que esta relación entre el afuera y el adentro en cuestiones de lenguaje y en cuestiones de textos filosóficos que sería importante tratar, porque tu lectura o tu interpretación o tu hermenéutica o como tú le llames a los ejercicios que planteas, tienen esa fuerza, no digamos inaudita, ¿no? Pero sí esa fuerza de obligarte a releer autores que últimamente simplemente se repiten, con el riesgo de que las nociones propuestas más críticas pierden su capacidad crítica, es decir, su agudeza, su ingeniosidad, su ingenio barroco retórico, ¿no? Que me parece que es una fuerza impecable en Deleuze, como tú bien señalas. Entonces, mi sugerencia sería, si no te importaría en una sesión del seminario, que nos detuviéramos en ese texto sobre Deleuze, por favor, al que no hemos tratado demasiado entre nosotros, pero yo creo que vale la pena una dedicación, digamos, minuciosa a lo que estás planteando y desde dónde lo estás planteando. Desde ese afuera que a la vez a la filosofía le es absolutamente imprescindible. Y lo digo esto porque últimamente la filosofía ya no aparece en ningún lado, ¿no es cierto? Se lo meten primero al CONACYT y es únicamente una H. Y ahora, cuando se vuelve una Secretaría de Estado, sigue la H y cada vez que se habla de autores de filosofía, se los menciona como científicos. Entonces, estamos frente a un ataque y un nuevo dolor y nos tenemos que enfrentar a eso de cierta manera. Entonces, desde la filosofía del lenguaje, me parece importante que iniciemos un camino, ¿no? Para seguir rescatando cuestiones, porque me parece vergonzoso. Justo hoy en la mañana me llegó
una invitación a entregar trabajos para un congreso internacional, se llama Egregius, y aparecen, es una lista como de 10 temas, en ninguno se menciona la filosofía, pero son los temas que la filosofía ha introducido en la discusión y han quedado totalmente borrados. Y ya ese gesto del que tú hablabas, Billy, hace un momento, refiriéndote al texto de Erika, tachas, pero la tachadura no borra lo que está detrás, ¿no es cierto? Y ese intento de borrar que no logra borrar y que permite que desde el lugar donde estemos posicionados y desde el gesto del dolor, salgamos otra vez públicamente a declarar que esto tiene que ver con las filosofías. Porque otra cosa que yo iba a insistir, era mi tercer punto, es no sería conveniente discutir, y no estoy diciendo que yo lo crea, que quizá volver a hablar de manera plural de las filosofías del lenguaje sería importante, ¿no? No solo mencionar nuestra propia historia, nuestra lucha contra la analítica y su poder, ¿no? En la institución, sino que hay y podemos encontrar muchas filosofías del lenguaje, en particular haciendo referencia a algo también que Erika señalaba y que está en tu texto, Billy, cuando se habla del estructuralismo y del propio formalismo, la relación del formalismo ruso con el constructivismo, por lo tanto con la arquitectura y con la estética y la teoría del arte, es fundamental. Y yo creo que eso debería reintroducirse en la cuestión de por qué estos temas entraron atropelladamente en la mirada de la filosofía y no pudieron dar marcha atrás, pero vinieron desde ese lugar, que además sin duda era un lugar político. Estamos hablando de la revolución socialista, ¿no es cierto? De los soviets, un poquito antes y durante, pero ahí el arte, entendido de una manera amplia, sería interesante también introducirlo al debate, al debate este que yo planteaba del afuera y el adentro, ¿no? Cómo la filosofía en el siglo XX se vuelve deudora, no heredera, sino deudora, queda a deberle a estos saberes. Y creo que no ha cerrado la deuda, ¿no? Que el trabajo de la deuda sigue ahí, en pie. Y ya me callo porque al rato voy a tener que salir corriendo, entonces es grosero dejar la palabra así colgando. Gracias a los libros de ambos, de verdad, porque son libros donde vuelves a aprender nuevas maneras de interrogar, ¿no? Porque uno cree, bueno, son autores que conozco, he trabajado mucho desde la carrera y después ya siendo profesores y profesoras, pero no es cierto, ¿verdad? Hay libros que tienen esa enorme virtud, que es una actitud, ¿no? Que es un gesto también de despertarte el interés por autores que pensabas que ya habías leído suficientemente y nunca es suficiente, ¿no? Entonces, gracias a ambos. Bueno, quizá me gustaría responder que sí, Ana María, que sí, que cuando quieran hacemos esta lectura de relectura de Deleuze. Y bueno, pues también muchas gracias por tus comentarios. Pues yo creo que si ya una vez que hemos hecho las presentaciones, a lo mejor ya podríamos cerrar la sesión, ¿no? Para que tengamos tiempo yo también tengo que ir por mi bebé a la escuela, entonces, en Nos fin. vendría súper bien, sí. Ujú. La verdad que nos debíamos este día, pero cuando se cruzó, bueno, en tu caso el bebé es a fuerza que tienes que ir por él y siempre, pero en el caso de la facultad no lo esperábamos. Y como siempre pasa en la facultad, nos avisan de último momento y ya no pudimos hacer ningún cambio y hubiera sido realmente una falta de respeto con ustedes que habían planteado ya sus textos, volver a cambiar el día.
Entonces sí podemos cerrar y luego les mandamos correíto a ver dónde metemos la cuestión de Deleuze, porque de verdad me parece importante, Billy, Ujú. ese texto tuyo. Aparte del libro, por supuesto. Sí, sí, perfecto.